en las estructuras. Eh, la- las cargas muertas es pues prácticamente lo que constituye la estructura, el peso de las columnas, el peso de las vigas, el peso de los entrepisos, todos los acabados que tiene la estructura, pero sobre todo es el elemento estructural. Por ejemplo, un muro de mampostería para una casa habitación, que es lo que ustedes más han manejado en el curso anterior de mampostería, pues nomás toman en cuenta el muro y la resistencia de ese muro. Toman en cuenta el peso de los aplanados también, ya sea que si hay yeso, yeso con un tipo de acabado, si es muro pues perimetral, o yeso con azulejo, si es una cocina o un baño. Entonces, todo ese tipo de alternativas que puede haber y se calcula todo el peso, ¿no? Además del peso del tabique y del mortero, que se cuantifica ya como todo junto. En el libro del maestro Gallo ustedes pueden localizar cómo calcular una casa habitación y nos va explicando cuáles son el azulejo, el yeso, el acabado que se tenga, pues eso no es elemento resistente. El elemento resistente es el muro de mampostería con su mortero, ¿no? Eso es lo que resiste. En las estructuras de concreto, pues es las columnas, vigas de concreto. En acero lo mismo, ¿no? Y la carga viva es lo que va a estar en constante movimiento, que está moviendo. Por ejemplo, ustedes son carga viva. Es carga viva en nuestra escuela los canceles, ¿no? Porque los canceles los mueven. Si en un momento dado eh, se llega a la conclusión de que un salón lo queremos hacer no para 30 alumnos, para 40, para 50, entonces los podemos ir moviendo módulos y vamos haciendo salones más grandes, salones más pequeños. A lo mejor lo queremos para una oficina, lo hacemos más pequeño que para un salón, que para un auditorio, que para una aula magna. Lo vamos haciendo cada vez más, cada diferente, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces esta carga, en cierto modo, la carga viva y la carga muerta, sobre todo la carga muerta, como que no tiene tanta dificultad, la probabilidad de que cambie es muy baja, ¿no? La carga viva sí tiene sus alternativas, porque por ejemplo, la carga viva, si tenemos el caso de un salón para, eh, para nosotros los mexicanos, pues la carga viva tiene un peso que, por ejemplo, los gringos, pues que ellos tienen otras características, yo podría decir pesan más, ¿no? Un gringo de promedio pesa más que yo, que mido apenas unos 60, entonces, pues sí, hay dificultades en la carga viva, cambia la carga viva. Y la carga viva, por ejemplo, piensen ustedes en que cuando todo en su edificio, en nuestra escuela, cuando todo está llena, las aulas están llenas y luego a veces van variando, porque a veces un grupo sale, ¿no? Ya no hay nada, en el otro tampoco, y aquí nomás tenemos cargas. Entonces, todas esas probabilidades, se hace un estudio para los reglamentos, se hace un estudio para que en los reglamentos nos puedan decir toda esa variación que pueda tener y sacan un promedio. Hay estudios estadísticos y nos dicen la carga viva vale 160 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? No es lo mismo un pasillo donde las personas van paradas, ¿no? Que una aula donde las personas están sentadas, ¿no? Imagínense ustedes las cargas que tienen las escaleras del metro cuando viene a la hora de máxima, de tránsito máximo, que vienen y se llenan todas las escaleras, luego vienen corriendo, ¿no? Por alguna razón y empiezan a meterle carga dinámica a la estructura. Entonces la carga viva también tiene que hacerse estudiándola, ¿no? Y la otra carga es la carga accidental. Esa es la carga más importante en el sentido de su variación.
porque la carga viva puede ser debido a las condiciones o a los accidentes naturales o a los accidentes artificiales. Por ejemplo, una explosión que sucede en el rompimiento de una roca y transmite la onda en ese impacto, esa energía se disipa a través de la Tierra, a un experimento que haga alguna potencia mundial, ¿no? Que en eso gastan el dinero en lugar de hacer otra cosa, para experimentar algo y hacen unas explosiones que son de tipo artificial. Hay veces que se hacen explosiones para estudio, eso lo hacen los geólogos, los sismólogos, sí hacen hay métodos explosivos de explosión para medir trenes de onda, no son con fines experimentales. Bueno, esas cargas accidentales tienen mucha importancia, ¿no? Hay cursos para cargas experimentales, hay cursos para fuego, es decir, para fuego con F, no con G, ¿no? Hay que, cargas como por ejemplo el cambio de temperatura, para hundimientos en estructuras, para sismo, para viento, para explosiones. La explosión en un momento dado sucede que yo quiero hacer una carretera y entonces hacemos explosiones para hacer un túnel y entonces hay ciudades al lado, pues generamos energía y se expande, ¿no? Esas, esas cargas, ¿cómo las podemos cuantificar en una estructura? Una de las estructuras con muchos tipos de cargas puede ser, por ejemplo, una plataforma marítima. Una plataforma marítima puede estar sujeta a un temblor, puede estar sujeta a un huracán, puede estar sujeta a un temblor que sucede muy lejos y que le llega como efecto de tsunami a la estructura, el oleaje que constantemente se está haciendo por el viento leve o por un huracán, ¿no? Todas esas cargas accidentales, el granizo, ¿no? Todas esas cargas accidentales, ¿cómo se pueden cuantificar? Pues hay que estudiar cada una de ellas. De hecho, ingeniería sísmica que se lleva en el 9º semestre, trata de los métodos para determinar ese tipo de cargas. El próximo semestre van a llevar ustedes concreto reforzado y ahí también van a ver algo ya sobre métodos para determinar esas cargas laterales. Debiera haber un curso también, pero no lo hay debido a viento, ¿no? Debiera haber un curso también debido a fuego. Hay estructuras que se calientan por un incendio y fallan. Vaya, una estructura metálica que se calienta durante el fuego puede dilatarse y destruirse la estructura. En concreto igual y en madera no se diga, no en madera eso es más problema todavía. Entonces las cargas naturales o accidentales que provoca el hombre es motivo de estudio. Yo dibujo un marquito, le pongo una fuerza horizontal y ustedes dicen, pues no sé ni qué es esa fuerza horizontal. ¿Sí pensó, Michelle? No, ¿verdad? Entonces no saben ustedes de dónde viene, pero viene de un estudio previo que hay que meterse. Las normas técnicas complementarias que sustentan al reglamento de construcciones para el Distrito Federal, sigue llamándose Distrito Federal, creo que hay que hacer unos procedimientos especiales para decir de la Ciudad de México, ¿no? Sigue siendo del Distrito Federal, está sustentada en normas técnicas como la de diseño para sismo, diseño para viento, la de cimentaciones, la de concreto, la de acero, la de mampostería, la de madera y más, ¿no? Últimamente hay más todavía normas técnicas para cada uno de esos. Y ustedes cuando en un proyecto se tienen que meter, pues tienen que estudiar todo eso. Aquí solamente les damos las más complicadas o las más concurrentes, que es el sismo. Deberíamos dar el viento, pero no lo damos, que es otro también de los efectos importantes por estudiar. Pero la dinámica estructural, pues trata de ese tipo de cargas y es base de la dinámica estructural para poder estudiar
los movimientos de una estructura o las vibraciones de una estructura cuando las cargas no son estáticas, sino las cargas se consideran dinámicas. Todas las cargas son dinámicas, pero hay veces que son tan lentas como en el caso de la carga viva, que ustedes van llegando a un edificio y van entrando a los salones, y esa es una carga viva que está en función del tiempo, pero el tiempo es tan largo que no tiene importancia la estructura, a menos cuando ustedes bajan en tropel la escalera. Por eso cuando tiembla dice bajen con calma, porque además de la vibración que les provoca el temblor a la estructura, pues vienen ustedes en ese tipo de carga dinámica que aumenta el efecto de los esfuerzos y deformaciones en una estructura. Ven, dado esta pequeña introducción sobre el problema, entonces me voy a meter a darles un poquito sobre el problema de estructuras sujetas a temperatura. El tema de estructuras sujetas a temperatura, es Profe, ¿no? Es lo que se conoce como termofluencia, ¿no? es lo que se conoce como, ¿qué, perdón? Como termofluencia. Como fluencia. Termofluencia. Termofluencia. A ver, déjame ver el concepto. Termo, temperatura, influencia de fluir. Porque mire, el efecto de fluencia de una estructura es, estudiando el comportamiento de la estructura, pues es prácticamente, si tú tienes acá un eje y está aquí este eje, aquí tenemos los desplazamientos o los esfuerzos, aquí tenemos las deformaciones. Esta es la gráfica esfuerzo-deformación, y entonces vamos a suponer que queremos dibujar o queremos tener. Si nosotros hacemos una prueba, entonces el concreto, por ejemplo, su curva es esta, ¿no? Así, así. Entonces en esta parte tiene un comportamiento elástico la estructura, y aquí tiene una fluencia, ¿no? Aquí empieza a fluir, usando el término que acabas de mencionar. Entonces todas las estructuras y toda la teoría que tenemos nosotros es dentro de este rango, el rango elástico. Este rango no lo estudiamos, pero sí lo consideramos ya en el material. Por ejemplo, los métodos de esta última utiliza el concreto, sí toma en cuenta esto, o sea, hace la corrección a la teoría elástica, hace la corrección debido a la plasticidad, ¿no? Considerando que la fluencia no es más que el desplazamiento que se tiene en la estructura muy pronunciado sin que se le incremente las cargas, ¿no? Yo siempre me imagino así como ese dulce que le llaman charamusca, ¿no? Que después de tanto chuparlo, uno lo jala y se empieza a estirar y ya no vuelve a su misma posición. Cuando ya no vuelve a su misma posición, entonces presenta este fenómeno de plasticidad, y hacia grandes rasgos, porque hay más puntos acá, viene el punto de ruptura, cuando ya no aguanta más. Este efecto lo puede provocar el peso propio, la carga viva, la carga muerta, las cargas accidentales, y si la carga, una estructura la sujetamos a temperatura, y esa temperatura es tan alta que provoca afluencia al sistema estructural, solamente que a eso le
llamaríamos debido a la temperatura. Entonces, tu concepto de termofluencia a lo mejor tiene otra connotación un poquito diferente, pero por la etimología de la palabra llego a la conclusión que sobre este tema te refieres, ¿no? Todas las estructuras las consideramos en estudio con este comportamiento, la diseñamos bajándonos un poquito más, pero lo que sí les puedo asegurar que las estructuras en la práctica no trabajan de esta forma. No exactamente de esta forma. ¿Por qué no trabajan exactamente de esta forma? Porque yo veo, por ejemplo, nuestra escuela. Nuestra escuela tenía una posición vertical cuando la terminaron de construir allá en los años 70, donde estamos ahorita. Porque en los primeros años del 59, 60, 62 se creó esa unidad y solamente habían hecho 5 edificios, el 1, 2, 3, 4, 5. Después hicieron el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Se fueron hacia a través del tiempo. Pues cuando yo llegué en el 62, nomás había esos 5 o 6 edificios, ¿no? Que era la ESIME, la ESIA y físico-matemáticas, ¿no? Eso era. Ya después se fueron haciendo más, la ESIA se convirtió en el CIME, su edificio, y nos mandaron a donde estamos ahorita, que es 9, 10 y 11, ¿no? Ahí nos mandaron y a su vez tampoco alcanzábamos, y entonces se creó la unidad de Ticomán, luego la unidad de Tecamachalco, y la ESIA se dividió en 3 ramas. La unidad Tecamachalco, que son las de ciencias, bueno, está topografía, geología, y la otra petroleros, y la otra la de arquitectos y nosotros que es la de ingeniería civil. La que creció mucho en su época fue la de arquitectura, ¿no? Luego fuimos nosotros y luego lo otro. Hemos crecido tanto que pues ya se nos quedó 3 edificios, el 9, el 10 y el 11. Su población ha fluctuado, ha habido épocas que ha tenido alrededor de unos 7,000 alumnos, actualmente creo que tiene 6,000, ha bajado, pero también hay veces que ha crecido esa afluencia, somos demasiados, ¿no? Además, los laboratorios, que antes los laboratorios, una parte de esos laboratorios había uno en Ticomán, cuando Ticomán no estaba como ahora, y los edificios que están atrás que le llaman edificios ligeros, ¿no? Y luego había unos pesados, que son los que luego se pasaron a lo que era, ven ustedes, que son los laboratorios de hidráulica, laboratorios de estructuras, mecánica de suelos, materiales. Esos pues ya se creó toda una unidad grande de ingeniería civil, pero así fue la historia de nuestra escuela, así ha sido la historia de nuestra escuela. Y la ESIA pues estuvo alguna parte, o la escuela de constructores estuvo alguna parte en el Palacio de Minería, creo que hay otra parte donde estuvo, luego se vino acá a Santo Tomás, pero precisamente en el temblor de 57 se fracturó la estructura y entonces ya nos pasamos en la época de Adolfo López Mateos, nos creó esta unidad, que por eso también se llama la unidad Adolfo López Mateos, ¿no? Se creó esa unidad. Bueno, ya les hice un poquito de historia y volvamos al problema de estructuras sujetas a temperatura. Entonces, las cargas que hemos visto, las hemos representado por medio de vectores de cargas concentradas, cargas distribuidas, cargas lineales inclinadas, por ejemplo, las presiones del suelo sobre una estructura, las presiones del agua en una alberca sobre sus muros, ¿no? Además tenemos cargas como las que creo que a ustedes en el otro les mencionaba, que tienen los túneles, no son los elementos curvos, que tienen arriba material y que la carga tiene que tener la forma parabólica, ¿no? Eso es lo que podíamos tener. Bien, entonces esto lo logramos porque lo único que queríamos es aclarar el concepto
del compañero que nos mencionó, que bueno, le agradezco y me gusta que pregunten. Ahora tenemos entonces que hay estructuras, y sobre todo en plantas industriales, en donde hay procesos, donde hay sistemas de tubería que van de un lugar a otro lugar y conducen líquidos o fluidos a altas temperaturas. Entonces pasan de una temperatura baja a una alta, hay cambios bruscos de temperatura. Debido a ese efecto, entonces aquí se van a generar fuerzas normales, o mejor dicho, reacciones normales, reacciones cortantes, momentos de empotramiento, de flexión, momentos de empotramiento, de torsión, según tengamos la estructura, ¿no? Según sea eso, se nos presentaría el problema. Bien, estos elementos mecánicos que tenemos aquí, estos elementos, es lo que nos interesa conocer, y esta estructura es una estructura hiperestática. Esta estructura hiperestática, para poder calcular su desplazamiento de una estructura de tipo lineal, entonces hay una expresión siempre y cuando la temperatura sea, por ejemplo, si esto es un tubo, que en la sección transversal tenga una difusión uniforme, porque hay casos en que no es la temperatura uniforme. Por ejemplo, en el suelo, cuando calienta el sol, a medida que se va uno yendo hacia abajo, pues la temperatura va disminuyendo. No tiene un proceso de difusión del calor constante como aquí lo estamos suponiendo. Aquí estamos suponiendo que es constante el efecto. Para calcular ese desplazamiento o alargamiento, la dilatación o la contracción que tenga la estructura, se utiliza este término, en donde les dice que esto es el coeficiente, donde les dice que este es, donde les dice que este es el coeficiente de temperatura, es el coeficiente de expansión lineal. Este es el incremento de temperatura delta T, y esta es la longitud del elemento que se va a calentar. Entonces, para saber qué tanto se expande ese hacia adelante, yo tendría que multiplicar el coeficiente sísmico por la diferencia de temperaturas de un instante a otro instante, o de un tiempo a otro tiempo, por la longitud de la estructura. Esto permanece constante porque estamos partiendo de que la temperatura es constante, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos una expansión de este tipo. A ver, creo que no tengo que, a ver, ahorita me dicen si lo ven, ¿no? Esto, a ver. Les quiero señalar que esto crece, y le estoy pintando de rojo, ¿eh? A ver, vamos a ver, entonces, borramos esto, y me voy a línea, ya está. Entonces, esto crece, y entonces tendríamos un crecimiento hacia acá, por la temperatura. Ajá. ¿Sí ven el rojo, compañeros? Alguien que me diga. ¿Sí? No, gracias a Dios. ¿No ven nada? Ah, ok. Entonces, tengo que hacer esto. Ajá. ¿Ahora sí ya lo ven? El rojo que escribí. Gilberto. Sí, profesor, ya se ve. Ya lo vemos. Sí, ya se ve, profe. Bueno. Bueno, entonces este se expandió y llegó hasta acá. ¿Cómo puedo saber esta longitud de acá? Pues multiplicando estos 3 metros por el coeficiente de expansión
o de contracción por el incremento de temperatura. Entonces aquí sería, me lo tienen que dar como dato, yo lo tengo que buscar como dato, el incremento de temperatura que sufre y su longitud. Este problema de expansión o contracción, ¿no? Que depende de la temperatura, pues no nada más en tuberías. Por ejemplo, el Palacio de los Deportes tiene una cubierta metálica de cobre, entonces también se calienta, ¿no? Y también tuvieron que hacer un estudio de qué es lo que le pasaba a esa cubierta cuando cambiara el clima. Aquí no es mucha mucha importancia, digamos, porque en la mañana probablemente la temperatura estaba, no la recuerdo, cuando yo llegué aquí me marcó 22 grados en donde estoy, ¿no? Pero probablemente afuera tengamos más. Entonces pudo haber pasado de 18, de 16 hasta 28, por ejemplo, acá en el distrito, aquí en la Ciudad de México. Pero me decía un compañero que está en Champotón, en Campeche, me decía que él llegó de México allá a hacer una obra y me está diciendo que hacía un calor muy fuerte, que estaban a 37 grados. Tan es así que hoy fue al médico porque como no estaba acostumbrado a esas temperaturas, aún con chaleco y con la camisa, se quemó toda la espalda, ¿no? Entonces sí hay temperaturas fuertes, entonces puede haber estructuras que también sea importante esto. Simplemente una estructura de acero, hay un incendio, una quemazón en el edificio, pues obviamente que la estructura tiende a expandirse y al expandirse, pues aquí se van a incrementar los esfuerzos en esta zona. Entonces vean ustedes lo que pasa. Si esta se empuja para acá y esta de acá se empuja para acá, vamos a hacerlo bien. Entonces vamos a borrar. Entonces, si esta estructura le pasa eso, ahora esta se expande para acá. Entonces, esta se expandió y esta se expandió. ¿Quién está provocando esa energía? La fuerza axial. La fuerza axial está jalando o está comprimiendo. O mejor dicho, cuando yo jalo, genero fuerza axial y esfuerzos normales, ¿no? Cuando yo comprimo, genero fuerza axial, fuerzas normales. Pero este elemento vertical, ¿qué le provoca? Este elemento vertical le va a provocar una flexión a la estructura. Esa es la flexión que le provoca a la estructura. Se flexiona la estructura. Ah, caray, entonces quiere decir que hay fuerza axial que debo considerar y momento flexionante alrededor de Z porque estoy en el plano, ¿sí? Y este elemento que está acá también puede crecer, sí, este elemento puede crecer hacia arriba o puede crecer hacia abajo. Bueno, esto está medio feo. Lo que tengo, entonces ya le ponemos acá esto. Crece así. Entonces le va a provocar una flexión a esta estructura, le va a provocar una flexión. Entonces va a tener que hacerse así la estructura. Probablemente se va a flexionar. Vamos a ver si la logramos hacer. Se va a flexionar la estructura. Y aquí también se va a flexionar la estructura para acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están viendo que se presenta en esta estructura debido al cambio de temperatura? Están viendo que se presenta fuerza normal y flexión. Entonces la integral que voy a utilizar para calcular los desplazamientos, tengo que tomar en cuenta la fuerza axial, la fuerza cortante, que ya sé que no pinta mucho, y la flexión, que son los tres elementos que se presentan aquí. Fuerza axial, fuerza cortante y momento flexionante. Si estuviera en el espacio serían 6, pero como estoy en el plano serían 3.
Este análisis que acabo de hacer me está indicando que debo considerar la flexión y la fuerza axial. Entonces, mis integrales tienen que meterse ahora a fuerza axial. Eso es lo que le tiene que pasar a la estructura y ya hice el análisis de lo que le va a pasar. Dice, calcular los elementos mecánicos de la siguiente estructura sujeto a un incremento de temperatura de 40 grados centígrados. El incremento, ¿no? El incremento. Estos no son temperaturas, pues, de sol, en este caso de las plantas industriales. Son las temperaturas que lleva un fluido y que por el proceso químico pasan de una temperatura a otra, que son muy fuertes. Son tan fuertes que en algunas tuberías que existen en los procesos químicos, les ponen aislantes, ¿no? Les ponen aislantes para que cuando ustedes vayan o pasen o de alguna manera lo toquen, no se quemen, ¿no? Entonces le ponen esa protección a esas tuberías, por eso se la ven muy así como cuando ustedes se ponen una venda en la pierna o las momias, como se ponen así más gruesas, ¿no? Porque eso es lo que les hace. Entonces dice que está sujeta a 40 grados centígrados el incremento, o sea que esta delta T que tengo acá es 40 grados centígrados, ¿no? Ya después de eso, nos dice que el material tiene un módulo de elasticidad, es una estructura metálica de 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado y tiene un coeficiente de expansión de 1.17 por 10 a la menos 5. Ustedes seguramente han utilizado esa cuestión. Alguien me dijo cómo podía expandir esto. ¿Qué me dijo? Creo que era este cuadrito. Para que yo viera su aumento, no. No, creo que no es eso. Bueno. Déjenme, me voy con mi línea. Con el zoom, profe. ¿Mandé? Con el zoom. ¿Se acuerda que la otra vez le dijimos que para hacerlo más grande era con esto? Ándale, entonces es con el Zoom, ¿no? ¿Y dónde encuentro el Zoom? ¿Tú eres Juanito? Sí, me parece que es este. A ver, ¿cuál es, Juanito? Se lo estoy pintando de azul. Este que está... este que estás pintando. Sí. Con este me lo llevo. Puedo ver, yo lo que quería ver es este término. A ver, Juanito, no lo estoy haciendo bien. O con este. Con este va a ser un rectángulo a lo que le quiera hacer zoom. A ver, déjame ver. Entonces me tengo que salir y lo No. subo más. No, para subirlo más, Juanito, porque ya no veo. Ok. Ahora sí, ya. Entonces, ¿cuál es el que dices? Es que no me parece Pero todavía. señálamelo otra vez con tu Es este. señalador. ¿Cuál? No lo veo. Lo que pasa es que tengo aquí a ustedes. Pónmelo de este lado. Márcamelo aquí, aunque sea. ¿Sí ves este? ¿Más? Sí, ¿Ese? es ese. Sí, ese. Se llama Se lupa, llama ¿verdad? lupa. Ajá. Ahí dice lupa. Y ya Entonces hace ya un con recuadro a lo eso. que le quiera hacer zoom. Fíjate que con esto, Juan, yo podría ver, ya ves que en el otro libro tiene una letrita chiquita, ¿no? Entonces Sí. ya podría ver, esta es prácticamente una lupa. ¿Y ustedes también lo están viendo, Juan? Cuando yo Sí. hago esto. Sí. Bueno, al Están menos viendo. mis compañeros. Mira. Es que aquí estoy haciendo el programa este que me puso Casimiro. No estoy estrenando programa. Bueno, gracias, Juanito. Bueno, ya creo que ya borré todo lo que tenía yo aquí. Bueno, entonces ya expliqué la necesidad de por qué hay que tomar en cuenta el efecto de fuerza normal, además de la flexión acostumbrada. Bien. Una vez que tengo esto, entonces en mi estructura, pues ya lo hago como cualquier problema, ¿eh? Ya expliqué esta nueva carga que tenemos, que no la teníamos. Habíamos tenido más cargas concentradas, cargas distribuidas, cargas triangulares, cargas parabólicas, y las habíamos puesto en la estructura. Pero no habíamos puesto algo
que no lo puedo dibujar. Sí lo puedo dibujar cuando ya el efecto está, ¿no? Pero ahorita no lo puedo dibujar. Entonces ya vuelvo a mi estructura. Esta estructura está sujeta a temperatura y nada más. Eso sería todo el contexto de la explicación. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para hacer un análisis de esto? Lo voy a repetir porque hay un compañerito que no sé si es de este grupo o el otro es que no entiendo nada. Me dice, porque no entiendo lo del método. Yo creo que el método sí lo entiendes, ¿no? El método sí lo entiendes porque el método es muy sencillo. El método dice, determina el grado de hiperestaticidad, selecciona tus fuerzas redundantes y escribe la ecuación fuerza-desplazamiento. Eso es lo que dice el método. Pues es muy sencillo, cualquiera le entiende. Pues no estoy subestimando al compañero que no le entienda. Yo creo que lo que pasa es que después no entiende el proceso para hacer algo. Es decir, primero, el grado de hiperestaticidad aquí son tres fuerzas aquí y tres fuerzas acá, porque está en el plano. Un empotre cuando está en el plano tiene tres reacciones aquí, tres reacciones aquí, son 6. Entonces, este numerito que tengo acá, 6. Tres ecuaciones de equilibrio son estas que están acá, siempre es eso, ¿no? Cuando se trata de una estructura como esta, porque cuando ya tiene otro elemento arriba, entonces ya aparece el grado de hiperestaticidad interno. Pero cuando es esto, entonces aquí tenemos 6 menos 3 igual a 3. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura es hiperestática. Hay tres fuerzas que están haciendo que esta estructura no la pueda analizar con las ecuaciones de estática, ¿no? Si fuera con las ecuaciones de estático y isostático, yo no necesitaría todo este rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente digo suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos y encuentro las reacciones que necesito tener porque son tres. Ya sea armadura, ya sea viga, ya sea marco, ya sea arco. No, siempre así sería. Pero como hay estructuras como esta, donde rebasa el número de las ecuaciones de equilibrio, eso es lo que se llama hiperestaticidad. Y eso hace que la estructura, ¿no? El hecho de le llamen que están sobrando redundantes para poder resolver la estructura. Si yo selecciono 3 y vamos a seleccionar como fuerzas redundantes esta que está acá es una, aquí tendría una, aquí tendría la otra, y aquí tendría un momento, acá sí. Entonces estas tres fuerzas son lo que hacen hiperestática a mi estructura. Si yo las elimino, se convierte en isostática. Y entonces el método, ¿no? Si lo explico con estos tres conceptos, este y este, el problema está resuelto. Entonces lo que tengo que hacer, que elimino los tres, hipotéticamente, y me queda una estructura isostática. Ahí donde elimine, determino los desplazamientos para poder calcular este vector que está acá. Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, porque para poder calcular esto, yo necesito el método de la carga virtual unitaria. Si yo no aprendí el método de la carga virtual unitaria, pues ya me va a ser trabajoso determinar eso. Entonces, yo digo, no es que esté difícil el método, sino que el método se complica por los procesos que hay que hacer para determinar algo. Por ejemplo, en el caso de una armadura, pues yo tengo que saber el método de los nodos, o el método de las secciones, o el método de Carmona, que todos esos métodos sirven para lo mismo, ¿no? Para determinar desplazamientos. Entonces, ese es el verdadero problema, ¿no? ¿Qué otro problema puede ser? Bueno, cuando yo calculo esto, inclusive cuando calculo estos desplazamientos, que se llama matriz de flexibilidades, y cambian
Cuando estos se vuelven unitarios, se llama matriz de flexibilidades. Es que ahora yo no me acuerdo cómo se calculan los momentos flexionantes alrededor de toda la estructura. Porque, pues a lo mejor me lo enseñó el maestro Teodulo Grave, la maestra Inés o cualquiera que me haya dado clase, o no fui o no lo entendí, o nunca hizo problemas, o nunca consulté un libro. No aprendí resistencia de materiales, no aprendí estructuras isostáticas, no aprendí estática, no aprendí dinámica, entonces se me complica la historia. Es ahí donde está la dificultad, podríamos decir, que dice, este método no lo entiendo, pero no es el método, sino que son las bases que uno debe tener para entrar al método, ¿no? Por eso yo les platiqué una anécdota y les dije, cuando un alumno me dijo, maestro, quiero aprender estructuras y me voy a meter a su curso de análisis estructural, le dije, ¿sí sabe resistencia de materiales? Dice, no, mejor estudia resistencia de materiales. Y ya estudiando resistencia de materiales, te metes acá. Y fíjense lo fácil que es estudiar ahora. Por ejemplo, yo veo que en la tarde hay un maestro que tiene fama de que enseña muy bien resistencia de materiales, pues me meto. Sin embargo, hay profesores que aún así, uno les dice, profe, ¿me puedo meter a su curso? Y se niegan, ¿no? Pues yo medio que lo acepto cuando es presencial y el salón está lleno y tienen un salón pequeño, pero en estas circunstancias, ¿no? Afortunadamente, si ustedes se meten a YouTube, ahí existe un curso, cursos y cursos, ¿eh? Yo he estado metiéndome ahora, estoy en contacto con todo esto y me encuentro cursos de resistencia de materiales, ya sea latinoamericanos, españoles, no sea para que no se me dificulten, supongo que también hay en otros idiomas, que se meten, hay un profesor español que da resistencia de materiales. Bueno, entonces, son tres conceptos: grado de hiperestaticidad, selección de las fuerzas que hacen hiperestática la estructura y la ecuación fuerza-desplazamiento. Aquí está metido el proceso matemático que hacemos, pero a eso lo tenemos. Entonces, una vez que ya está así, hay que calcular este desplazamiento, este otro, este y este desplazamiento. Estos desplazamientos son debidos a la carga. Y estos desplazamientos son debido a la construcción de la estructura, aplicando fuerzas unitarias. Esta matriz me está diciendo la fragilidad de la estructura, la flexibilidad, ¿no? Esta matriz de flexibilidades me indica qué tan flexible es una persona, por ejemplo, ¿no? Una persona flaquita, gimnasta, esta matriz de flexibilidades pues tiene un valor mayor. Y una señora gorda pues tiene un menor, ¿no? Porque esa señora es rígida y la otra es flexible. Son las inversas, son inversas una de otra. Bien, entonces una vez que ya tengo esto y calculando esto, entonces me voy a este problema que tengo acá. Entonces, para ese problema que tengo ahí, me queda así. Esta sería la estructura, por lo tanto, voy a empezar, ¿no? Aquí el efecto de temperatura hace que me empuje, eso ya lo expliqué, y tengo que calcular qué tanto es esto. Y luego este que está aquí también, pero en esta estructura, que es la estructura primaria, esta barra se expande para acá y esta barra se expande para acá. Ese desplazamiento se llama D10. Ah, está bien fácil, ¿no? En temperatura está bien fácil porque nada más calculo qué tanto se desplazan estas tuberías. ¿Cuántos metros son? Aquí son 3 metros y aquí son 3 metros. Entonces la temperatura se expande 6 metros, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo determino este D10? Pues muy fácil. Es el coeficiente térmico o el coeficiente de expansión
multiplicada por, ¿qué? Multiplicada por el cambio de temperatura, o sea, el incremento de temperatura. Y multiplicada por, ¿qué? Por la longitud de la estructura. Y entonces de 1 a 0 es muy fácil. Aquí lo calculamos de 1 a 0. Vamos a ver. Aquí está. De 1 a 0 debe estar antes. Aquí está. Este es el coeficiente térmico. Este es el incremento de temperatura. Esta es la longitud de la temperatura. Entonces, debido a eso se desplaza 0.2 o 0.28 centímetros. O sea, 2.8 milímetros de lo que crece toda la tubería, ¿no? Y el otro, el desplazamiento ese que es el vertical, este que tienes acá, el dedo cero. Ah, cierto. Ah, pues el dedo cero nomás se expande 1 metro, que es este. Entonces, ¿cuánto vale dedo cero? Dedo cero, entonces, va a ser igual, va a ser igual, dedo cero, va a ser igual a 1.17. Este es igual. 1.17 por 10 a la menos 5 es el coeficiente térmico. Este es el incremento de temperatura y esto es la longitud. Ah, ya está. Qué fácil, ¿no? ¿Y esta temperatura hace algún giro? No, no hace ningún giro. Ah, entonces, como no hay giro acá, entonces el desplazamiento vale 0. Entonces, solamente hay de 1, 0, de 2, 0 y de 3, 0 vale 0. Y ya calculé este vector. Ahora bien, ahora voy a calcular la matriz de flexibilidades, que es esta. Esta es la matriz de flexibilidades. Yo voy a calcular F11, F12, F13, F22, F23 y F33, porque estos elementos son simétricos. Este es igual a este igual a este y este igual a él. Entonces voy a calcular estos 6, estos 3 y estos otros 3. ¿Y cómo lo voy a calcular? Tengo que meter el concepto de momento flexionante y de fuerza normal. Ajá. Entonces, para eso, tomamos nosotros acá. Fíjense que para esto ya no interviene esto. Entonces, toda esta que tengo acá, esta, no pinta. Esta la puedo tachar. Ya no pinta. Ahora nomás voy a calcular la matriz de flexibilidades. Podría tomar en cuenta nada más la flexión, pero en este problema particular tengo que tomar la fuerza normal. Si no la tomo en cuenta, no me va a salir exactamente como quiera. No. Podría después despreciarla si hago otra cuestión. Citlali, ¿por qué te me fuiste? Bueno. No, profe, aquí estoy. Es que de pronto te vi que estabas bien entusiasmada y de pronto ya no apareciste. Bueno, entonces tengo que hacer un dibujo o 3 dibujos para la flexión y 3 dibujos para la fuerza normal. Vean cómo ya no interviene esta estructura que taché. No, ya no interviene. Entonces, aplico aquí una fuerza unitaria y calcula la flexión en esta estructura. ¿Cuál es la flexión que le provoca? Uno provoca esta flexión, aquí no provoca flexión, y entonces aquí provoca este diagrama, y este diagrama constante porque el brazo de palanca se vuelve constante. Se vuelve 1 a esta distancia, aquí 0. A esta distancia, vamos a suponer que son 25 centímetros. 1 por 25, 1 por 50, 1 por 0.75 y 1 por 1. Y la variación es lineal, es el momento flexionante. Y luego aquí el momento flexionante es uniforme a lo largo de toda la estructura. Este es el diagrama de momentos flexionantes que provoca la carga unitaria. Y este que está acá es el diagrama de momentos flexionantes. Este es un triángulo, luego un rectángulo y luego un trapecio. Este es el problema que
tener el compañero de que se le dificulte porque no aprendió a calcular los momentos flexionantes en el curso de estructuras isostáticas, ¿no? Ahí es donde se trazan diagramas de momentos flexionantes, de fuerzas cortantes, de fuerzas normales, etc. Y este diagrama que ustedes ven acá es el diagrama debido al momento flexionante. Entonces aquí el momento flexionante es 1 a lo largo de toda la estructura, porque este momento, pues no puedo decir que el momento flexionante aquí vale 1 por la distancia, porque no sería momento flexionante, ese sería momento de momento flexionante y no existe ese concepto. Entonces por eso aquí vale 1, 1, 1, 1, 1. Eso es lo que vale. Ya una vez que tenemos eso de acá, del momento flexionante, pues prácticamente ya tenemos los esfuerzos provocados de fuerza normal, aquí pasa, perdón, de momento flexionante debido a esta fuerza, el momento flexionante debido a esta y el momento flexionado debido a esta otra. Pero ya dijimos que aquí también interviene la fuerza normal. Pues entonces vamos a aplicar las mismas fuerzas e incluirle al integral la fuerza normal. Entonces aquí le tendríamos que meter la fuerza normal que provoca en esta barra es un rectángulo. Aquí no hay fuerza normal porque es paralela a la fuerza 1 y aquí es otra vez es la unidad. Es la fuerza que está aplicándose, por ejemplo, en una estructura. Bueno, puede ser curva. No, ya me enseñaron el otro. Y esta fuerza que ustedes tienen acá, normal, aquí así, se provoca adentro también igual para que esté en equilibrio. Ese diagrama, por eso es normal, por eso es un rectángulo, ¿no? Ahora bien, ahora estoy viendo también provoca fuerza normal, sí, pero aquí no la provoca, nomás la provoca aquí, ¿no? Y aquí tampoco la provoca. ¿Este momento provoca fuerza normal? No, no provoca fuerza normal. Una flexión no provoca fuerza normal. No, porque no hay momento. Tendría yo que ir viendo cuánto vale la fuerza aquí, cuánto, y es un momento. No. Esto provoca fuerza normal, pero esta no provoca fuerza normal, es un momento, vale 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular F11? Bueno, para calcular F11 tiene que ser M1 con M1 más N1 con N1. ¿No? Y ya calculé F11. F12, ¿qué tengo que hacer para calcular F12? Es combinar este con este de momento flexionante. Y combinar este con este de fuerza normal. Aquí vean ustedes cómo combinando este con este vale 0. No luego se ve porque este con este es 0, este con este es 0 y este con este es 0. Entonces se vuelve 0. La integral F12 en este caso. Entonces, para que lo veamos más concretamente, tendríamos que hacer esto que está acá. Entonces, observen ustedes que la integral F11 tiene una integral de fuerza de momento flexionante más la de fuerza normal. ¿Qué es lo que hemos hecho en los ejemplos anteriores? Como no consideramos fuerza normal, ni fuerza cortante, ni torsión, porque estábamos en el plano, nomás repetíamos y repetíamos esto. Y yo puedo creer, entonces nada más es pura fuerza, el puro momento flexionante. No, no. Hay también, aquí la fuerza normal, decíamos, por ejemplo, en una viga. Decíamos en una viga esto, ¿no? Tenemos aquí una viga. Ahí está la viga, ¿no? Y entonces aquí podríamos tener, bueno, vamos a ponerle un empotre. Le ponemos aquí un empotre. Ahí está, ¿no? Y entonces hay una carga aquí
como esta. Aquí así. Ahí está la carga, ¿no? Esta carga que tengo acá le provoca flexión a la estructura y le provoca cortante, pero no le provoca fuerza normal. ¿Por qué no le provoca fuerza normal? Porque está perpendicular a la viga. Pero en cambio, si ponemos una fuerza inclinada, resulta que esta tiene dos componentes, una horizontal, y esa horizontal le provoca fuerza normal a la estructura. Entonces, cuando nosotros tengamos una fuerza normal, tenemos que meter esta integral, ¿no? Además de su otra componente, porque eso tiene dos componentes, una que es así y otra que es así, ¿no? Entonces, esta componente provoca fuerza normal y esta componente provoca momento flexionante. Esta también provoca fuerza cortante, pero la fuerza cortante ya vimos que para calcular un desplazamiento no tiene importancia, ¿no? Ya lo vimos. Pues entonces, esta fuerza que tenemos acá, esta, la quitamos, ¿no? No tiene caso ponerla. Tampoco se borra. Ah, sí, se borró. Ah, pero se borró esto también. Bueno, eso es entonces. Esta inclinada me provoca esta fuerza que tengo acá. Entonces, cuando las cargas son verticales, no metemos la fuerza normal ni metemos la fuerza cortante, pero aquí la temperatura sí me provoca fuerza normal, entonces la tengo que meter. Ajá. Entonces, vean eso, porque, bueno, no les puse ningún problema de temperatura, pero vean eso cómo tiene importancia acá, ¿no? Y en el siguiente tema, que es estructuras en el espacio, pues ahí intervienen todas. Vamos a hacer algunas simplificaciones, pero de partida ahí intervienen todas, ¿no? Ese es el problema que tenemos entonces, que ahora tenga para aparecer integral de flexión, integral de fuerza normal, integral de flexión, integral de fuerza normal, integral de flexión, integral de fuerza normal, y lo mismo, aquí ya no las escribí, pero lo mismo va apareciendo en este caso. Y cuando interviene fuerza, no, cuando aparece flexión, aparece I, y cuando aparece fuerza normal, aparece A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? El momento de inercia de la sección transversal y el área de la sección transversal. El material puede ser el mismo o es el mismo de hecho, entonces esto no cambia. Entonces, todo lo puedo poner en flexión, en función del momento de inercia y del área, ¿no? Lo puedo hacer de esa manera. Pero si ya me dieron todos los datos para el material, me dicen que es 2.1 millones sobre centímetro cuadrado, kilogramos sobre centímetro cuadrado, y me dicen el área, me dicen las dimensiones del tubo o me dicen el área, pues entonces ya lo puedo hacer todo en general, ¿no? Ya lo que me interesa no es tanto el método, sí que no, que las unidades vayan siendo iguales. Es algo que a lo mejor no estamos mencionando mucho, el área, el material, ¿no? Ya para problemas determinados. Pero, pues actualmente en los nuevos programas se va a dar todo esto en el sexto semestre, y ya el séptimo va a ser de mampostería, el octavo de concreto y el noveno de acero. Y ya están todos los materiales juntos. Debería haber uno de madera, pero ya expliqué por qué no hay uno de madera, ¿no? Bueno, de esta manera entonces ya nos pasamos a seguir explicando esto que está acá. Entonces, es aquí le tomé esta importancia para que ustedes vieran acá qué es lo que pasaba. Ahora bien, no les voy a explicar mucho cómo calculamos todo esto, porque ustedes saben que hay dos formas de calcular esta matriz de flexibilidades. Una es utilizando las tablas de integración y la otra es usando las integrales, ¿no?
Entonces voy a hacer hincapié en otras cosas, pero no en estas mismas. Por ejemplo, en el caso de calcular F11, ¿cómo le hago? Para calcular F11, pues entonces triángulo con triángulo y rectángulo con rectángulo, y ya lo calculé. Háganlo y van a ver que les va a dar este valor que tenemos acá, este valor sería este. Y para calcular N1 es lo que aquí dice, habría que sumarle el N1, es lo que aquí dice, este sería P1, es este. Rectángulo con rectángulo y rectángulo con rectángulo les va a dar, F11 les va a dar 60. Y sumando la flexión y sumando el cortante, pues les queda este. Aquí lo único que hice fue que puse, aquí miren lo que hice nada más es que saqué el EI y entonces aquí me quedó en función de EI y aquí A, ¿no? Porque saqué como denominador EI, saco como denominador EI, aquí está, y entonces lo afecto acá a este de acá, ¿no? Y me queda así. Entonces aquí, si el material es el mismo, lo elimino. Y si aquí calculo el momento de inercia y el área transversal, pues hago este coeficiente, lo que me dé, lo multiplico por 6, se lo sumo a este y ya me da un numerito. O si no quiero, entonces nada más lo que hago es encontrar la relación de la A con la I, la sustituyo acá y entonces ya me regreso otra vez a un término de función de I. ¿Qué fue lo que hice, no? Aquí en realidad fue lo que hice, ya todo lo dejé en función de I. No por ahí debe decir, porque lo hice así, ya me quedó todo en función de I. Entonces ya son truquitos que uno va haciendo ahí, que luego ustedes pueden decir, bueno, pues, ¿qué hizo aquí el profe o por qué no? A veces no es tan interesante descifrar un problema, lo interesante es ver el método, porque ustedes se pueden pasar horas viendo cómo está esto y pierden la esencia del problema. Mejor lo hago, meto el valor de ahí, hago el número y luego lo resuelvo como hace el profesor y veo que es el mismo número. Ah, pues ya entendí. Y no se enfrascan ustedes en cosas menos importantes. Aquí, por ejemplo, lo importante es entender el método y saber cómo aplicarlo en muchos casos, ¿verdad? Entonces ya está aquí cómo calculamos F11. La otra es por medio de integrales, ¿no? Lo calculamos. Aquí ya están valores calculados de estos que tenemos de aquí. Este debe ser el radio de giro y pues no hay problema. Total, ya hicimos la relación I entre A que estaba mencionándolos, Jorge Muro, y entonces vemos acá, Jorgito que me da 1.90 la relación. La sustituyo, ahora ya tengo puros números. Ya tengo puros números. Esta matriz, como ustedes pueden observar, esta matriz de flexibilidades, no depende del tipo de carga. Para nada, para nada. Donde está metida la carga es aquí. Aquí está metida la carga para calcular estos desplazamientos. Vamos a suponer que esto que está acá, vamos a ver el problema original. Otra vez, el problema original es este. Vamos a suponer que les digan, esta estructura está sujeta a temperatura, estos son los incrementos de la temperatura, este es el coeficiente de expansión, ¿no? Con los datos que aquí tiene. Pero a 1.5 tenemos una carga. Aquí tenemos una carga. Una carga de 10 toneladas. Híjole, ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, pues muy sencillo. Ahora lo que voy a hacer es me vuelvo a esta estructura que tachoneé. Y entonces voy a hacer, ya la voy a volver a utilizar. Entonces lo que voy a hacer ahora en esta estructura es que le voy a aplicar aquí la carga a la estructura primaria. A la estructura primaria le voy a aplicar la carga. Ahí está. Y acá no, pues cuando yo calculé esta, no, nunca se metió la carga de arriba, estos siguen siendo
iguales. Y esto lo que resultó de todos esos fue la matriz de flexibilidades, ¿no? Entonces no tiene que ver nada. Entonces acá ¿dónde altera? A estos valores altera, a estos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues ahora lo que tienes que hacer es te vas a esta estructura, fíjate la importancia que tiene esta estructura. Te vas a esta estructura, le quitas la temperatura y entonces analizas la estructura, ¿no? ¿Cuánto vale el desplazamiento en este punto horizontal y vertical y el giro debido a esta carga de 10 toneladas? Pues muy fácil. Entonces lo hago como antes lo hice. Utilizo el método de la carga virtual unitaria y determino los desplazamientos. Y una vez que ya los tengo, voy a tener desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y giro. Una vez que ya lo tengo, se le suma al horizontal el de temperatura y al vertical al de temperatura. ¿Y qué hice? En realidad, lo que hice fue que alteré el vector del estado cero. Esta es la importancia que tiene este vector. Tiene la importancia que ahora le tengo que sumar a estos dos términos, lo que provoca, a estos tres términos, lo que provocan las 10 toneladas. Las toneladas provocaron un desplazamiento, provocaron un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un giro. Lo tengo que sumar acá. Aquí están los desplazamientos, los de temperatura y los de esa carga. Que ahora resulta, y la matriz de flexibilidad es que no es la misma. Esa no cambió, esa sigue igual. Y si ahora le pone el profe una carga uniformemente repartida, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si eso le pone el profe, ahora lo que tenemos que hacer es, además de esta, meterle esta. O vuelvo a calcular, quito esta, si ya lo hice por primera vez, esta la quito, ¿no? No la quito, entonces la quitamos, a ver, entonces la quitamos esta carga y dejamos esta. Y esta otra vez por el método de la carga virtual unitaria, calculo este desplazamiento, este otro y el giro. Y se lo sumo a la temperatura, a la carga que tenía yo aquí antes y a esto se lo vuelvo a sumar, ¿no? ¿Por qué hago eso? Que sumar y sumar y sumar. Porque es un problema lineal. ¿Y por qué es un problema lineal? Porque el material que tú estás trabajando, dices que tiene una variación lineal. ¿Qué es lo que ese rato le decía al compañero? Tú estás considerando, a ver dónde estás ahora. Tú estás considerando que tu material tiene un comportamiento lineal. Tú le estás diciendo a tu material que tiene un comportamiento así, como una línea. Como una línea. Yo quise hacer, a ver, para que lo aprenda. Lo que quise hacer es que ahora el material está así, ¿no? El material aquí. Este azul, sí. Ahora el material, lo estoy considerando que el material es así, lineal. Es el material en donde la tangente de este ángulo, tangente de θ, es lo que le llamamos E. Es este módulo del material. Es este que tenemos acá, ¿no? Es esta E. Esa E, fíjense la importancia que tiene. Esta E, esta y esta E que está acá. No, es constante y vale 2.1, como lo dice el problema, porque el material que tienes es una línea. Quiere decir entonces que para un material que tiene un comportamiento plástico, así,
¿Cambia la teoría? Pues sí cambia la teoría. Cambia la teoría. Porque además esto no sabemos si se va a hacer horizontal, plasticidad uniforme, o a lo mejor esto vuelve otra vez a recuperar su resistencia y vuelve a ser lineal. No. Vamos a ver. Una estructura, como nuestra escuela. Llegó un temblor y empezó a vibrar la estructura. Y la estructura tuvo un comportamiento elástico dentro de un tiempo, pero después empezó a deformar. Y entonces ya paró el temblor. Y la estructura no falló. Volvió otra vez a su posición, pero ya deformada. Ya tiene unos esfuerzos y unas deformaciones aquí ya deformadas. Si ustedes van a la biblioteca y se ponen al frente de la estructura, van a ver que está chuequita. No, se deformó. Y aún así sigue trabajando. Va a venir otro temblor y otra vez va a estar en movimiento. Si el temblor es chiquito, va a trabajar aquí, dentro de este rango elástico. Y la estructura, al trabajar dentro de ese rango elástico, vuelve a quedar con su chuecura, ¿no? Pero en 2017 y en el 85 empezaron los ingenieros a revisar. Nosotros los estructuristas y los de mecánica de suelos. Se metieron a unos cajones que hay abajo del edificio y empezaron a revisar y vieron, hijo, esto se consideró que no estaban llenos de agua y hay unos que están llenos de agua. Entonces hay que extraerla, el lodo que tiene para volver otra vez a su estado. Y se dieron cuenta que algunos, o nos dimos cuenta que algunas de las columnas estaban flambeadas, tendían pandeo local. Y si ustedes observan, una solución que se dio fue poner unos parches en esa zona. Van a ver ustedes unos parches pintados de negro, ¿no? Que es lo que tiene la columna, porque ahí presentaba pandeo local, ¿no? Entonces revisen la escritura, van a ver que tiene ese pandeo local. Hay estructuras que se deformaron mucho, por ejemplo, el Centro de Lenguas Extranjeras que está el que está junto al planetario. Esa estructura, como ustedes la ven, no era así. Le pusieron muros de cortante hacia los lados porque se deformó mucho. Y estábamos seguros que el próximo temblor se podía caer. Entonces, vamos a poner resistencia. Vean ustedes la vida de una artista famosa que se llamó Elizabeth Taylor, ¿no? Del cine norteamericano. Y si ven ustedes su etapa final de ella, ya en sus últimos días, usaba corsets, unos corsetes como los que ven en películas medievales, metálicos, para que pudiera caminar, ¿no? Para que se pudiera sostener, porque ya su esqueleto ya no aguantaba, ¿no? Fue muy frágil su esqueleto y entonces usaba ese tipo de corset para poder moverse, ¿no? Ahí ponen también rodillas artificiales, que por cierto vi un invento que habían hecho los del ESIME de poner rodillas artificiales con huesos humanos, ¿no? Ahí nomás es cuestión de materiales. Aquí hay que estudiar mucho los materiales. En el Politécnico se han estudiado mucho los materiales en la psique, es lo que se llama, hasta hay un laboratorio allá entre el planetario y el otro edificio, ¿cómo se llama? Neociencias. Bueno, me tengo que acordar. Total que ahí se estudian los materiales. Estudiar de materiales es algo muy importante, ¿eh? Es muy importante el estudio de materiales. Bueno, ahí lo dejamos. El problema, ya vimos que lo que tenemos que hacer es hacer esta alteración nada más.
Es lo que tenemos que hacer. Ya vimos lo de la matriz de flexibilidades. Entonces, miren. Por último, antes de meterme al método de las rigideces, que lo vamos a ver este fin de semana o el lunes próximo, y entre 8 días nos metemos allá a esto. Por último, yo les quiero decir lo siguiente, miren, vamos a suponer que ahora yo tengo un marco. Tengo un marco como este. Ahí está. Aquí está empotrado. Tiene lo podemos considerar como una zapata aislada. Tengo que agarrar destreza. Y entonces, la estructura está normal, así está trabajando, ¿no? Porque tiene cargas acá, tiene unas cargas acá de este lado. Ahí está trabajando la estructura y está bien. Y resulta que aquí tiene muros de mampostería y si los muros se empiezan a fracturar. Pero no tembló. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Está una grieta en el muro. A ver, ingeniero, usted que estudia en el Politécnico, dicen que salen muy buenos ahí. ¿Por qué en mi casa se están fracturando los muros? No. Entonces ustedes van y ven que aquí hay un hundimiento. Porque esta zapata y esta zapata son, a ver, ¿qué pasa si digo, quiero dibujar mi zapata? Juanito, dice Juanito que él es profe, entonces, y utiliza todas estas cuestiones. Esta zapata que está, que es como mi zapato, y este es mi otro zapato. Y entonces, ¿qué pasa si yo voy caminando y de pronto me meto en un hoyo? Híjole, todo el cuerpo me duele. ¿Pero por qué todo el cuerpo me duele? Porque tu cuerpo va trabajando con unos esfuerzos y cuando te hundiste aquí, te hundiste unos 5 centímetros o 10 o 15, ¿no? No 15, a lo mejor ya hay fractura. Entonces, ¿qué le pasó a tu cuerpo? Se incrementaron los esfuerzos. Y tu columna la sujetaste a tu esqueleto óseo a un impacto, una fuerza muy grande. Por lo mismo le pasa a las estructuras. Entonces, si yo quiero saber qué tanto se incrementaron los elementos mecánicos de la estructura o los esfuerzos, entonces yo modelo otra vez mi estructura y entonces aquí le meto la cantidad, bueno, vaya, quiero escribir otra vez lo mismo, no tiene caso. Entonces, aquí, órale, aquí donde dibujé el hundimiento, resulta que me da 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces utilizo el método, la matriz de flexibilidades es esta es la matriz de flexibilidades, y entonces, como esa es la matriz de flexibilidades, no se altera. Y solamente en esta dirección tengo 5 centímetros. Entonces, ¿qué pasó, Juanito? ¿Por qué me haces eso así? Yo creo que no le he hecho esto. Bueno, entonces, ya sé, Juanito, qué es lo que pasa. Tengo que finalizar, ¿no? Para moverme. Ya está. Entonces, pero ya borré la figura, Juan. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer es meter aquí el desplazamiento. Esos 5 centímetros en esta dirección que le llame la dirección 2. Aquí los meto y eso sería 0 y 0. Y nomás aquí meto el desplazamiento y hago las operaciones y me dan aquí los valores. Y esas son las reacciones que tengo en ese empotre. Ajá. Esos son los cambios que tengo que hacer. Bueno. Vuelvo con ustedes, no sé si tengan alguna duda. Carrillo, no sé si tengan alguna duda. Muchachos, ¿qué dudas tiene? Ya voy a empezar a ver estructuras en el espacio. Nada más les quiero comentar lo del problemario. Si ustedes quieren, podemos ir viendo el problemario también. Tenemos tiempo.
Y entonces hay compañeros aquí como el compañero, ¿dónde estás? Diego. Por ejemplo, Diego me ha hecho algunas correcciones que se las digo, Diego, tenemos que compartir, porque si quiero que le encuentren como tú, van a estar quebrándose la cabeza. El problema 1 del problemario no tiene cambios, está bien. El problema 2 también. El problema 3 también. El problema 4 también. El problema 5 tampoco. El problema 6 es una estructura isostática externa e internamente. Entonces, creo que ya lo había comentado, pónganle un apoyo si quieren resolver ese problema. Y yo digo que sí, para que yo se los cuente, ¿no? Entonces, pueden ponerle, ya ahorita ya le modifiqué yo y la próxima vez que yo difunda mi problemario ya está corregido, tiene ahí un apoyo fijo. Yo le puse un apoyo fijo en el nodo superior izquierdo, ¿no? Diego le metió un elemento diagonal, creo que fue Diego o Gilberto le metieron un elemento diagonal, ¿no? La estructura 7 dice nada más 8 toneladas, veanlo, dice 8. Entonces, quedamos que la carga va a estar en el centro y va a valer 8 toneladas. Y ya lo resolvemos así el problema 7. Si alguien le puso en otra dirección horizontal o lo que sea, le puso que vale 8, no hay problema, ¿no? Eso no cambia la idea que tengo. El problema 8, dice Diego, no le puso cuánto vale la rigidez horizontal, ni la rigidez vertical, la rigidez horizontal del resorte, ni la rigidez vertical del resorte vertical. Entonces, yo le di estos datos a Diego y ya los puse aquí. El resorte horizontal, o sea, KX, vale EI sobre 6. EI sobre 6, el KX. Y el KY vale EI sobre 8. EI sobre 8. ¿Listo, muchachos? Así quedaría ya. Y creo que hasta ahorita no hay ningún problema. Todas estas estructuras las pueden ustedes ya realizar, las 9, menos la 10. Si es que nos esperamos a la próxima sesión, pues ya veríamos la 10, ¿no? Y yo creo que ahora sí tenemos la oportunidad con anticipación, si terminamos el problemario, nomás esperarnos a la fecha que tenemos programada para que ustedes me lo manden. A menos que alguien diga, no, yo quiero mejor antes, pues cambio la fecha hacia atrás. Y en lugar del 7, creo que es el 7, que me lo tenían que mandar, aquí está. En lugar del 7, me lo tienen que mandar el segundo parcial. Entregar tareas es el 3 de mayo. Fíjense que el 3 de mayo es una fecha muy bonita en nuestra escuela. El 3 de mayo celebran el día del verdadero constructor, que es el albañil, ¿no? Entonces allá por 1962, bueno, yo estudié en la escuela del 62 al 67, 62, 66, 60. Yo salí en 67 porque estudié mi maestría también ahí. Entonces, se celebraba muy bonito en esa época y antes más. En esa época había actores como Resortes, esta Miss México, creo que fue Miss Universo también, una que se llamaba Ana Berta Lepe. Entonces hacían un desfile que iba de Montevideo, ahí donde está ahora la plaza de Montevideo. Hacían un desfile, o si no, desde la Raza, y se iban toda la calle Politécnico hasta llegar a la unidad y celebraban un baile. Pues celebran el 3 de mayo, así se celebraba. Pues echaban cuetones y se ponía muy, muy divertido. A mí me tocó todavía en mi época, pero ya se ha ido. Empezaron a llegar ya muchos niños fresas a la escuela y entonces pues ya no. Pero antes se vestían, había de transvertismo, ¿no? Así como luego lo hacen en el fútbol americano. Era una fiesta de nuestra escuela. También los arquitectos se la hacían cuando estábamos juntos, pues por eso se hacía con más, porque eran los arquitectos donde
están más en contacto con los constructores de construcción habitacional. Y nosotros, pues nosotros no solamente estamos en las habitacionales, sino que estamos en carreteras, estamos en puentes, estamos en presas, canales. Bueno, hay mucha asistencia social porque todo es para el bienestar del ser humano. Observen ustedes que todo lo que ustedes van a construir y hacer es para que la gente esté contenta. Sus desechos, ingeniería sanitaria, ¿no? Ahí alcantarillado. Provisión de agua, ingeniería sanitaria, ¿no? Sistemas de tuberías, ¿no? Transporte, ¿no? Vías terrestres, viaje de un lugar a otro, que la gente vaya en ferrocarril, que vaya en carretas, que vaya en autobuses, tenga aeropuertos para viajar en avión. Pues estamos dando comodidad a las personas. Hay un servicio social tremendo. Ustedes están estudiando una carrera profundamente humanista, ¿no? Porque es para servicio al pueblo, no para beneficiarse del pueblo, ¿no? Pero, ¿qué dudas tienen? Pues ya hice la corrección de esto, ya son más de las 2, ya me pasé, pero también llegué un poquito después. ¿Pero no tienen ninguna duda? Platíquenme algo que hicieron sábado y domingo. Les da pena, ¿verdad? Platicar delante de todos. El problemario. No, no, Jorge. Al contrario, Jorge. Platícanos qué hiciste el sábado y el domingo. Primero hice el problemario. Bueno, avancé unos ejercicios. Yo decía que creí que me habías dicho al contrario, que no tenían pena. Te dedicaste a hacer el problemario. Un ratito hasta que me estresé y ya después hicimos una carnita asada. Y debería de servirte para relajarte, no para estresarte, Sergio, Jorge. Ya iba bien adelantado y vi que me equivoqué porque tenía 2 grados de hiperestaticidad interna y nada más le había quitado 1. Entonces ya lo tuve que empezar otra vez. Pues está bien. Nada más que te diste cuenta que tenía 2 en lugar de 1 porque estaba resolviendo otra estructura. Sí, porque no me salían. Bueno, no importa, me puedes mandar los 2. La que resolviste es con un grado que debe ser otra, no la del problemario, y la que del problemario, ¿no? Es decir, mientras más trabajo yo vea, pues más lo considero que están aprendiendo, ¿no? Hay algunos, compañeros que me dicen, profe, ya terminé los 10, ¿me puede dar otros? ¿No? Le damos otros problemas por resolver. El interés es que ustedes aprendan, ¿eh? He dicho, si ustedes no hacen ejercicios, se los copian, pues es problema de ustedes. Yo me acuerdo que un amigo me dice, maldita la maestra de procedimientos de construcción. Le digo, ¿por qué? Porque nunca nos enseñó precios unitarios y ahorita los necesito. Esa maestra ya se nos fue de la escuela, pero una maestra floja, ahora sí puedo hablar de ella, no, era una maestra floja que llegaba nada más a platicar, así como estoy haciendo yo, cuando llegaba, ¿no? Cuando no llegaba, pues mejor para los alumnos, porque no escuchaban sus pláticas que seguramente a muchos les aburriría. Pero es importante, pues, que ustedes aprendan. En mi otro grupo de ingeniería sísmica, un alumno de pronto nos dijo, miren este libro, y nos mandó todo el contenido de un libro en un PDF, ¿no? Es muy bueno esto, por lo que dice el maestro, aquí podemos complementarnos. Qué padre, ¿no? Y si no, otro alumno también, aquí en el grupo que hicimos, no sé si en todos los grupos hagan grupos, válgase la redundancia, los invitaba a cursos que hacían el colegio, ¿no? Que hacía el colegio. Aquí, por ejemplo, el compañero Eusiel Casimiro participa en un grupo que es el capítulo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, ¿no? Qué interesante que, como hacen muchas actividades ellos, pues invitan a sus compañeros a tomar cursos.
y entonces toman cursos. En el otro grupo invitaron a un curso que son gratuitos, a un curso sobre, se llama resiliencia, ¿no? Ese término lo han utilizado en estructura, lo han utilizado en biología, bueno, en todas las áreas. No, actualmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que estamos nosotros en donde hemos perdido cierta resistencia a nuestro cuerpo, porque hemos estado en estado sedentario, sobre todo los viejitos, encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces muchos ya no resistieron, ya se murieron, y muchos vuelven otra vez o volveremos otra vez a nuestra vida actual, ¿no? Hasta donde sea posible, ¿no? Esa es un estado de resiliencia que sacamos fuerzas para volver otra vez. Y eso lo presenta en la estructura, pues de eso se trató el curso, pero pues desde luego en otros términos, ya hay sistemas, ya metieron matemáticas y todo eso, y entonces ya se volvió algo dentro de la ciencia, la investigación, ese término que estamos mencionando. Muchachos, me voy si no me quieren platicar nada. Nos vemos, profe, buen día. Buen provecho. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Profe. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe.